Hola Cristi, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, muy buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias, muy contentos porque estamos a punto de presenciar pues un espacio con grandes expertos en nuestro panel sobre escuchar y acompañar la vulnerabilidad en la familia. Es el corazón de la propuesta que venimos abordando en estas jornadas de la familia, novenas jornadas, pues para no hacer esperar más a nuestro público, ¿qué te parece si vamos con el primero de nuestros panelistas? Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con presentando a nuestra primera panelista. Ella es Amalia Osorio Vigil y voy a permitirme leer una pequeña semblanza. Bueno, ella es doctora en educación, licenciada en pedagogía, cuenta con 2 maestrías, una en orientación familiar y la otra en psicología clínica y psicoterapia. Cuenta con 3 especialidades, una en desarrollo humano, otra en psicoterapia gestalt y otra en tanatología humanista. Tiene un máster en programación neurolingüística y otro en psicología de emergencias y catástrofes. Dentro de su formación, tiene formación en inteligencia emocional, logoterapia, psicoterapia de pareja, niños, adolescentes y familia, intervención en crisis, mindfulness, aprendizaje acelerado, habilidades de pensamiento, psicoterapia cognitivo-conductual, manejo de síntomas, neurociencias y neuropsicología. También está certificada como terapeuta EMDR, que es terapia de reprocesamiento del trauma. Es fundadora y directora general de Desarrollo Humano Integral Ágape, empresa dedicada a la capacitación empresarial y educativa, así como la psicoterapia. Actualmente es asesora de escuelas y distintas instituciones a nivel nacional. Es psicoterapeuta, tanatóloga individual, de grupos, de parejas y de familia. Es terapeuta para el reprocesamiento de trauma en intervenciones tempranas, escritora de artículos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales. Es capacitadora y consultora de empresas, colaboradora en distintos programas de radio y televisión, docente a nivel diplomado, especialidad y maestría. Es conferencista, tallerista nacional e internacional. Y bueno, está casada desde hace 19 años y es madre de familia. Muchísimas gracias, Amalia, por estar aquí hoy y te cedemos el micrófono para que nos des su participación. Muchísimas gracias. Hola, soy Amalia Osorio Vigil. Quiero agradecerle a la UPAEP crear estos espacios para nuestras familias. En estas jornadas, tengo la oportunidad de compartir con ustedes el tema de acompañar y escuchar la vulnerabilidad de la familia. Te invito, para iniciar esta charla, a revisar tu historia de vida, poniendo tu atención en aquellas personas que te han sabido acompañar a lo largo de esas situaciones difíciles, experiencias adversas, duelos, crisis, momentos en los que te has sentido vulnerable. Acompañar es un arte. Y lo pueden hacer aquellas personas que con un gran corazón y una profunda ética pueden estar a tu lado, sin juzgar, respetando tu momento, tu ritmo, tu sabiduría interna, para que vayas encontrando la respuesta en este caminar de la vida, en las situaciones difíciles. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos han acompañado. Y también gracias a ti que has acompañado a otros seres humanos en estos caminos que la vida nos depara. Una persona que sabe acompañar es una persona que respeta el camino, que no invade, que no sustituye, que no hace lo que el otro tiene que hacer, que no impone ideas, sino que va permitiendo que la persona al lado de él por sí misma vaya descubriendo este transitar.
Esta persona que acompaña se vuelve inspiración para que el otro se dé cuenta que tiene los recursos, que tiene la capacidad o que puede decidir qué actitud tomar ante esto que está viviendo. Y esto es algo que se infunde con una presencia que sabe acompañar. Elegir qué hacer o elegir qué actitud tomar. Gracias a todas las personas que acompañan. Y una persona que sabe acompañar también combina otro gran arte, que es el arte de escuchar. Te invito también a hacer un recorrido a lo largo de tu vida, poniendo tu atención en aquellas personas que te han sabido escuchar. ¿Qué distingue a las personas que escuchan? ¿Cómo es su presencia? ¿Qué hacen para inspirar a que tú puedas compartir lo que estás viviendo, pensando, sintiendo? Escuchar es un arte. Cuando una persona te sabe escuchar, te brinda este espacio donde tú, mientras vas compartiendo, te puedes ir escuchando a ti mismo. Y al escucharte y al ponerle palabras a tu vivencia, puedes ir reconociendo y aclarando lo que vas necesitando en este momento particular de tu vida. Hay que agradecer a esas personas que escuchan, que no enjuician, que no echan sermones, que no imponen, que no invaden, que no te dicen qué hacer, sino que a través de sus preguntas, su empatía, sus intervenciones, te van ayudando a que tú descubras que nuevamente en ti hay la capacidad, la resiliencia de poder seguir adelante en la vida. Y cuando alguien te escucha y te permite hablar, de alguna manera eso que muchas veces contenemos, tenemos atorado, sale, nos libera, nos desintoxica y tenemos mucho más claridad para poder ver y poder decidir. Gracias a quienes nos han acompañado y gracias a todas las personas a las que tú has escuchado. Gracias por haber sido estos oídos que han estado a lo largo de nuestra vida. A todas aquellas personas que nos han escuchado, gracias. Porque es una realidad que todos los seres humanos vivimos situaciones adversas en la vida. Y una de las grandes diferencias en cómo las vivimos y significamos es la sana presencia de otro ser humano en nuestro camino. Porque recuerden que lo humano no nos es ajeno. La sana presencia de otra persona puede hacer una diferencia. Porque a la hora que yo recuerde estas situaciones y esté enfrentando algo, esa persona que me supo acompañar y escuchar va a envolver esta situación. Me va a dar soporte, calidez, cuidado. Es decir, que yo al acordarme de esto, esta persona envuelve esta situación y cuando me acuerdo de ella también viene la presencia. Las palabras, la escucha, la mano que apoyó, el hombro en el que nos recargamos. Y va a ser mucho más fácil, sano, adecuado procesar y vivir estas situaciones cuando las podemos envolver de la presencia de otro ser humano. Porque también en esta presencia, nuestra capacidad de decidir qué hacer o qué actitud tomar se hace manifiesta al lado de otro ser humano. En muchas de estas situaciones adversas que vivimos en la vida, las personas expresan que se sienten vulnerables. Yo me dedico desde hace muchos años a escuchar y acompañar a historias de vida, a seres humanos que han vivido cosas donde se han sentido vulnerables. Quiero hablar particularmente de la palabra vulnerabilidad. Tiene diferentes acepciones.
Etimológicamente viene del latín vulnerabilis, que significa vulnus, herida, y habilis, posibilidad. Es la posibilidad de que una persona, grupo, familia se sienta herida. Hoy, ante la realidad que estamos viviendo, se escucha mucho hablar de vulnerabilidad social y se define como aquella persona, familia, grupo o población que por su condición, origen o características es más susceptible de ser lastimado o herido. Qué importante escuchar y acompañar a las personas y familias que viven vulnerabilidad social. Otra acepción de la palabra vulnerabilidad es cuando hay una dificultad para anticiparse, prevenir, enfrentar, afrontar, resistir y recuperarse ante alguna situación, experiencia o etapa, porque existe este riesgo de salir herido. En este caminar, a lo largo de haber tenido el privilegio de acompañar y escuchar a muchas personas y familias, creo que acompañar y escucharlas en sus momentos vulnerables es un privilegio, un honor y una gran posibilidad de influir para que a través de la presencia de alguien, una persona se sienta acompañado en el camino de la vida. Las personas y las familias usan en su lenguaje cotidiano la palabra vulnerabilidad ante aquello que les duele, que sienten, ante aquello que están viviendo, enfrentando, afrontando. Y en esta vida cotidiana la usan como sinónimo de frágil, expuesto, indefenso, débil, sensible, abierto, en riesgo. Y te miran a los ojos. A veces te toman de la mano, con lágrimas en los ojos, y te dicen, me siento vulnerable. Yo escucho esta palabra y lo que escucho es el corazón de una persona, su interior. Y cuando alguien se siente así, frágil, expuesto, indefenso, débil, sensible, abierto, en riesgo, está diciendo, me ayudaría mucho que otro ser humano me acompañara ante esto que estoy sintiendo. ¿Qué nos piden cuando se expresan así? ¿Qué piden las personas? ¿Qué piden las familias cuando te dicen me siento vulnerable? ¿Qué has pedido tú? Recuerda aquellos momentos, hechos, circunstancias o etapas de tu vida en donde tú te hayas sentido vulnerable e imagínate cómo quieres que sea esa persona que te acompañe, cómo quieres que esté en tu camino, cómo quieres que sea su presencia. Las personas y las familias, cuando nos expresan que se sienten vulnerables, hay dolor. Hay muchas cosas que están sintiendo, que nos están confiando. Cuando me siento vulnerable, nos piden un acompañamiento y una escucha adecuada y ética. ¿Ante qué cosas una familia se siente vulnerable, en riesgo? Ante conflictos de la vida, entre hijos, a nivel pareja, temas tal vez laborales, económicos, en cosas no esperadas. Hoy por hoy, que estas jornadas no detuvieron su avanzar de cada año por esta crisis y pandemia y se movieron a esta modalidad. Precisamente por esto, porque muchas familias con esta crisis y con esta pandemia se están sintiendo vulnerables y nos están pidiendo escucha y acompañamiento. También en sus duelos, en sus pérdidas, en aquello que le duele a la familia. ¿Cuántas cosas le duelen a la familia? Una enfermedad, la muerte de alguien, una situación adversa,
laboral, económica, algún tema particular con un hijo, en la relación de pareja. El dolor que se acompaña se vive diferente. También las familias muchas veces nos piden que las acompañemos en un momento particular de su vida. La llegada de un hijo, la entrada de un hijo a la escuela, un estado emocional de un hijo, la salida del hogar de una hija, cuando los esposos se reencuentran, o en ese momento de vida donde están enfrentando alguna situación difícil. Qué importante, también nos expresan que se sienten vulnerables, con muchas emociones que están experimentando. Qué bello escuchar y acompañar cuando las personas sienten este miedo, tristeza, enojo, para que con nuestra presencia puedan encontrar la manera de manejarlas y estas emociones no se hagan más complejas y después tengamos temas más serios de impotencia, frustración, ansiedad, depresión, angustia, desesperanza, soledad, incertidumbre. Qué importante acompañar el sentir. Importante acompañar las lágrimas, los silencios. Una gran oportunidad es escuchar sus pensamientos, sus creencias, para poder contribuir a que la persona se dé cuenta si puede modificar alguna creencia, enriquecer su pensamiento, modificar algo que ha pensado de ella misma, que no le permite creer en ella, avanzar, mirar diferente. También en este me siento vulnerable, en algún rol específico, en alguna relación dentro de la familia, de mamá con un hijo, papá con una hija, entre hermanos. Y así, siguiendo este recorrido, también las personas y las familias se sienten vulnerables en situaciones adversas. Mira estos círculos, mírate a ti. ¿Cuándo tú te has sentido vulnerable? ¿Cómo te han escuchado, acompañado y cómo tú lo has hecho? ¿Qué te piden las familias ahora? ¿Qué nos piden las familias? Para que generemos y sigamos avanzando en este proceso de acompañarlas. Porque el acompañarlas va a ayudar a que fortalezca lazos, a que se unan, a que se miren, se acompañen, que no nos sea indiferente el dolor de la familia, que eso no se nos pase la vida sin voltear a ver a las familias que están viviendo vulnerabilidad, que no nos sea indiferente la familia y su vulnerabilidad. Y en este camino, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo acompañarlas y escucharlas? Con una presencia y una mirada compasiva. La compasión no es lástima. La compasión es mirar, que el dolor nos conmueva y que ayudemos a aliviar su sufrimiento. La lástima pobretea a la gente, la hace sentir inútil, la hace sentir que no va a poder. Presencia y mirada compasiva. Confiando en la sabiduría de la persona, sin juicio, con escucha y empatía, sin decidir por el otro, cultivando esperanza y confianza, descubriendo alternativas y fortalezas, viendo opciones. Y cada persona va a ver dentro de sus posibilidades qué opciones tiene de hacer algo o de elegir tomar una actitud. Para que cada uno viva lo que le corresponda y muchas veces también apoyando a sanar sus heridas, aquellas cosas que traen arrastrando y que le impiden hoy en el presente desarrollar su potencial, crecer y poder seguir en la vida con una mirada y con unos lentes que puedan hacer que este mundo,
que a veces lo vemos tirado en el piso, cómo puede resurgir si las familias se fortalecen, si las acompañamos y las escuchamos, y van a ir encontrando la posibilidad de levantar y dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Hay un artista que dibuja pinturas en las calles, con gis, en tercera dimensión. Y me encanta esta imagen donde podemos ver al mundo en este dibujo, hecho por por un pintor que se llama Julián Bieber. Si tú te pones en el lugar correcto, si tú te colocas en el lugar correcto, puedes ver esta imagen en tercera dimensión. Y esta es mi invitación. Coloquémonos en el lugar correcto para poder ver cómo podemos contribuir a que nuestro hermoso planeta, nuestras hermosas familias se puedan levantar, reconstruir, resignificar y reinventar. Sembremos y cultivemos esperanza, compasión, confianza, fortaleza, posibilidad. Y recordemos que el ser humano puede elegir qué hacer ante sus circunstancias, y si no puede elegir qué actitud tomar, que nunca se nos olvide. Y así volvámonos sembradores, como esta escultura que se llama el Sembrador de Estrellas, con la que quiero cerrar esta intervención, que nos habla de una escultura que atrás en la pared tiene dibujadas unas estrellas, pero hacia el atardecer, con el transitar de las horas, podemos ver la imagen así. Gracias a todas las familias por sembrar, para que podamos ver cómo atrás de nosotros lo que sembremos no le va a ser indiferente a esta humanidad. Cómo todo esto que hagamos por escuchar y acompañar a las familias va a dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Gracias a todos los que escuchan y acompañan, y gracias a todos los que nos han escuchado y acompañado en esta hermosa vida. Me despido de ustedes agradeciendo su tiempo, porque eso habla de que somos muchos los que queremos que la familia recupere su fuerza y que esa vulnerabilidad que experimenta pueda reconstruirse y trascender. Gracias. Muy bien, pues te agradecemos, agradecemos a la doctora Amalia Osorio por sus palabras, por su participación, pues que la verdad siempre nos inspiran, y pues por dejarnos claro la importancia de estar atentos al lenguaje de las personas, de las familias, ante todo lo que están viviendo, lo que les está doliendo, y bueno, por motivarnos a sembrar esperanza, compasión, confianza en la familia, y bueno, al final todo esto para dejar un mundo mejor del que encontramos. Muchísimas gracias, Amalia. Nuestra segunda panelista es la doctora Elena Anaya, de la que también tenemos aquí su semblanza, y me voy a permitir leer. Elena es licenciada en Psicología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una maestría en Psicología Clínica con orientación en Terapia Familiar por la UPAEP. Tiene una maestría en Matrimonio y Familia del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra en España. Tiene una especialidad en Diagnóstico Psicológico para Niños, Adolescentes y Adultos. Es candidata a obtener el grado de doctor por la Facultad de Medicina en el área de Neurociencias y Cognición en la Universidad de Navarra, con el proyecto de investigación Predictores de Éxito para el Matrimonio. Es fundadora y directora de Marca Familia,
Es terapeuta individual, de pareja y de familia desde 1999. Es terapeuta EMDR, terapia de procesamiento del trauma. Es colaboradora en diversos programas de televisión y radio y conferencista en diversos foros a nivel nacional e internacional. Es profesora universitaria en varias instituciones educativas en México, como la Universidad Anáhuac, la UPAEP, la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Es autora de artículos de investigación en el campo de psicología. Y en el año 2016 fue nombrada colaboradora externa del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra en España en los proyectos de educación de la afectividad y la sexualidad humana. Ella también está casada desde hace 18 años y es mamá de 6 hijos. Muchísimas gracias también a ti, Elena, por estar aquí el día de hoy, y también te cedemos el micrófono para que nos des tu participación el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Anaya y me encuentro muy contenta de formar parte de esta 9ª jornada de la familia organizada por la UPAEP y por el CEFAS, y me siento pues muy honrada, muy contenta de formar parte de este evento, porque además de ser egresada, pues guardo un aprecio grandísimo por esta universidad. Y hoy formo parte de un panel que se llama Acompañar y escuchar la vulnerabilidad de la familia. Y bueno, pues voy a hacer algunas reflexiones desde mi categoría de psicoterapeuta, de pasar mucho tiempo acompañando a personas, a familias, a matrimonios, a parejas, pues en este sufrimiento y en esta situación que no solamente es propia de la pandemia, sino que incluso viene de tiempo atrás, pero que de alguna manera se ha acrecentado. Entonces me voy a permitir con ustedes, de forma que les sea también agradable este tiempo de exposición, pues irlo acompañando de algunas láminas que les permita ir siguiendo el contenido. Bueno, lo primero, como bien saben ustedes, es, como lo señala la lámina, que el momento que estamos viviendo para todos ha exhibido nuestra fragilidad y nos ha mostrado cuánto dependemos los unos de los otros. Y nuestra fragilidad en términos físicos, ¿no? Habrá que hacer mención, lamentablemente, del creciente número de muertos y de enfermos, del cual nos enteramos día a día. Y esta es una situación que realmente nos ha alarmado, y aquí se ha exhibido la fragilidad, pero también la fragilidad de las instituciones, del gobierno, de las instituciones sanitarias, del personal sanitario, que es verdad que han dado su mayor esfuerzo y requiere por nuestra parte un respeto y un homenaje y un sentido del honor, ¿no? de esta labor que ellos han hecho. Pero también es verdad que ha activado la necesidad de otros recursos de apoyo, de solidaridad que tenemos que como sociedad saber ofrecer. Y sobre todo, ¿no? Partir de la familia, porque es allí donde se va entretejiendo el mayor nivel de solidaridad que después a gran escala podemos ofrecer en la sociedad. Y todos los que me están escuchando, yo misma, mi familia, las personas conocidas, pues hemos experimentado diversas sensaciones, un abanico de emociones, y nos hemos dado cuenta, como señalan muchos investigadores con relación a esto, que las personas que ya traían un predisponente de algún trastorno de personalidad o alguna situación, pues ha incrementado notablemente su propia situación de depresión y de ansiedad. Y quienes de alguna forma parecía que se movían en algunos aspectos o rangos de salud mental que no daban todavía una sintomatología clara de depresión y ansiedad, realmente han incrementado enormemente los episodios cara a episodios depresivos y de ansiedad, y esto nos pone en una situación de alerta. Es la familia el espacio donde hemos intentado, quienes tenemos familias, pues brindar, quienes somos padres, pero todos provenimos de una familia, pues brindar contención, protección. Y de eso va justamente la reflexión que hoy hacemos. Y por eso, bueno, pues aquí están estas sensaciones y emociones diversísimas, como el desánimo, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre. Hicimos una investigación a mediados
de año, una compañera y yo, y realmente ranqueaba altísimo el nivel de ansiedad y depresión que generaba la incertidumbre, es el decir no sé qué va a pasar y además me siento o sobreinformada o a pesar de estar aparentemente sobreinformada, me siento con una información que tampoco me coloca en una realidad verdadera. Y aquí pues también es verdad, y aquí es donde creo que entra la reflexión central. Hemos tenido oportunidad de valorar muchas cosas, sobre todo las que mayor trascendencia tienen. No sería la primera vez en la historia de la humanidad que una situación nos coloca al límite y nos hace mirar lo que realmente importa, ¿no? Hay que hablar de guerras, de hambruna, incluso de desastres naturales que han puesto en muchas ocasiones en diversos puntos de la humanidad a las personas en situaciones de auténtico límite. Y es ahí, ¿no?, donde nuestra mirada se posiciona en lo central, en lo trascendente, en lo que importa salvaguardar. Y aquí es donde creo que volteamos a ver a la familia, donde nos damos cuenta, ¿no? Lamentablemente tendremos que reconocerlo y hacer un diagnóstico al interior de nuestras familias, porque para nadie ha escapado que el estar en casa, ¿no? Una cosa es quedarte en casa y otra cosa es volver al hogar. Y cuando hemos querido volver al hogar, pues hemos tenido lamentablemente algunos que reparar y aceptar todo aquello que no habíamos hecho previo a la pandemia. La falta de atención, de interés, de implicación familiar. Y también, ¿no?, darnos cuenta con una mayor realidad la esencia, el ser de nuestros hijos, de nuestro esposo, de aquellas personas con quienes vivimos, ¿no?, hermanos, padres, y hemos tenido que aceptar que había una deuda pendiente en su atención, en su comprensión y sobre todo en su nivel de intimidad, ¿no?, de la vivencia íntima de para lo que la familia ha sido realmente creada. Y entonces nos damos cuenta que todo lo que en la familia hagamos ajusta aquello que más adelante proyectemos a nivel social o que incluso ya se esté haciendo. Y por eso es una, ¿no?, de las mejores escuelas para vivir, experienciar y saber hacerle vivir a otras personas el bien común. Esta es la mejor manera de acompañar a la persona, entendiendo justamente el bien común. Y habrá que decir que la familia en este sentido evidentemente supera el solo ser factor de socialización, como nos lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas, no porque no lo sea, sino porque realmente es la familia no solo uno de los tantos factores de socialización, sino el timón, el que irá dirigiendo el destino último de las sociedades, la humanización o deshumanización de las mismas, el rescate en todo su valor de la persona, la aceptación de la persona en toda su dignidad. Cuando las familias no caigamos en cuenta de este enorme valor y protejamos lo que primero está en casa, difícilmente podremos proyectarlo a una escala mayor como lo es la escala de la sociedad. Y aquí me gustaría hacer unas breves reflexiones cara a lo que me parece que podemos, ¿no?, o los modos en los que podemos hacer un acompañamiento y una protección de la familia. No podemos esperar a que sea el gobierno y sus leyes, aunque es esperable, evidentemente, como un factor necesario, pero no podemos esperar a que sean ellos los que oferten protección a la familia si no somos nosotros quienes nos damos cuenta que en ocasiones estamos dinamitando a la familia desde el interior. Así como sucede en una mina, que muchas veces las bombas se colocan en el interior para una explosión, así lo estamos lamentablemente haciendo. Hemos lastimado las redes íntimas de vinculación que entretejen a la familia y por eso no podemos esperar que la sociedad nos dé un rostro distinto si somos los primeros en lastimar la primera y más importante célula de esta sociedad, que es la familia. Y quisiera retomar bajo la perspectiva de Su Santidad Francisco, que me parece realmente un documento valiosísimo y vasto en humanidad,
este último que escribió en diciembre, el de justamente mirar con esperanza el futuro, ¿no? El de aprendamos, soñemos juntos. Y él habla del saber ver, elegir y actuar. Y me parece que retomo estos puntos que son de él para hablar de algo que incluso a nivel terapéutico es muy necesario que hagamos los terapeutas, ¿no? Lo primero es saber ver cuál es una realidad personal, familiar, de pareja, para poder atender y acompañar. Cuando hablamos de cómo atender a la familia, necesitamos aceptar lo que esa familia ofrece. Luego hacer elecciones, ¿no? Las cosas no cambian por espontaneidad o por la voluntad de unos cuantos. Necesitamos activar los resortes de la voluntad y tratar, ¿no? De comprender qué es eso que debemos cambiar, aquello que debemos hacer o aquello que debemos dejar de hacer para que podamos ser una familia mucho más sólida con un fuerte componente de vinculación, de cohesión, de protección a nuestros miembros. ¿Y para qué? Bueno, pues para hacer actuaciones mucho más contundentes y valientes. Así que esta es la parte práctica a la que yo quisiera llevar esta pequeña reflexión en mi panel, para que con algunos puntos muy concretos, ¿no? Desde mi experiencia profesional como psicoterapeuta, ahora, ¿no? A poco menos de un año de haber fundado una empresa que se llama Marca Familia, que busca justamente el acompañamiento a las familias, pues me parece que es lo que puedo yo aportar. ¿Y qué es saber ver? Lo primero es hacer una valoración a nivel familiar y no solo de modo individual, aunque la incluye. Yo aquí, ¿no? Que soy también madre, pues me parece que este espacio de estar confinados nos ha permitido hacer reflexiones múltiples y yo iría, digamos, con un pie en lo individual y un pie en lo familiar, ¿no? No podemos caer en el desaliento o en estas posturas de decir qué mala madre he sido, qué ausente he estado, sino que debemos aprender también a hacer una valoración en conjunto, no desmembradamente, decir, a ver, a esta familia que le falta solidaridad, le falta generosidad, le falta vivir la alegría, le falta vivir la unión. Y creo que esta valoración que podemos, y creo lo personal, después llevar nuestra propia reflexión con el esposo, con la esposa, con los hijos, para que podamos un poco permear este sentir, que si ellos nos ven haciendo una actuación humilde, ¿no? De reconocimiento, de aceptación de cuáles han sido incluso nuestras limitaciones o errores, probablemente sensibilicemos mucho más este entorno familiar para que cada quien sea capaz de reconocer lo que a lo mejor también ha dejado de hacer o de reconocer lo que con su actuación ha generado un problema al interior de la familia. Pero creo que tenemos que tomar la responsabilidad, quien sea, ¿no? Y la identidad que tengas al interior de la familia, si me estás escuchando, sería mi invitación, es dar el primer paso para poderlo lograr. La segunda, dentro de la aceptación, pues es cumplir con nuestras responsabilidades cotidianas y revisar hábitos y roles al interior de nuestro hogar. A veces, sobre todo, nos pasa a quienes llevamos mucho más carga al interior de la casa, ¿no? Del soporte doméstico, o quienes tienen una enorme carga de lo que puede ser el soporte económico de una familia, pues a veces nos sentimos con un peso tan grande que puede, ¿no? Ser un camino muy fácil de tentación a decir, tú no aportas, tú no das. Yo creo que aquí tenemos que hacernos muy responsables de lo que nos toca al interior de la familia e invitar constantemente, no a adjudicar culpas ni a hacer sentir culpables a los demás, sino invitar a la responsabilidad, decir, a ver, a mí me toca esto y lo hago con profundo cariño porque ese es mi servicio al interior de la familia. Te invito a que tú reconsideres tu responsabilidad al interior de esta familia, ¿no? La armonía que a través del orden, del buen funcionamiento de las familias podemos justamente aportar. Saber elegir. Yo creo que aquí es muy importante que aprendamos a reconocer y en algunos momentos sensibles, a veces en una comida, en una especie de convivencia después en sobremesa, algo que realmente sea natural, pero que aporte algo profundamente extraordinario a ese momento natural, es hablarles de la importancia de la familia, decir, miren, estamos juntos, estamos sanos, hay que ser agradecidos. Creo que esta elección es fundamental, necesitamos ser factores de esperanza en un mundo que pareciera generar todo lo contrario.
y elegir justo, ¿no? Unido a lo anterior, pues espacios familiares como factor de unión. Me decían algunas mamás, mira, ya jugué todos los juegos de mesa que se pueden jugar, ya nos repasamos todas las series y películas que se pueden mirar con los hijos, pues me parece que hay que hacer nuevas las cosas, ¿no? Como sería un poco la invitación a que tengamos, ¿no? A lo mejor renovar con creatividad estos espacios de unión y de comunión, porque no se pueden dejar de tener, no se pueden simplemente reducir a, pues a juegos de mesa, películas, sino que tenemos que tratar de innovar. Y por último, ¿qué es saber actuar? Pues aquí es ubicar la tecnología en el lugar que le corresponde. Yo creo que estamos abarrotados de tecnología. Los padres estamos llevando nuestro trabajo y todo el funcionamiento de nuestra vida laboral y profesional dentro del hogar y los hijos también, ¿no? Toda su actuación académica y escolar. Pero necesitamos saber de verdad ponerle límites a la tecnología, de manera que no generemos una especie de islotes, ¿no? Al interior de una familia donde sea de verdad inviable la conexión. Y volver justo a la intimidad, rehuir de la indiferencia. Me parece que ese es el grave cáncer que a veces puede atacar a la familia, ¿no? Hacernos presos del desinterés, de no voltearte a mirar, de no conducir una conversación, ¿no? Nos pasa, y seguro que les pasa, a mí me pasa que termino tan cansada que a veces incluso pasarte por la habitación de un hijo puede de verdad conllevar un esfuerzo supremo para darle las buenas noches, para platicar y cerrar el día, para hacer una reflexión, incluso para halagarle alguna conducta o algún proceso de esfuerzo que hayas mirado. Y creo que eso es un poco volver a la intimidad. ¿Qué acciones concretas ya para finalizar yo sugeriría? Pues definir una causa concreta. Miren, a veces el punto de cohesión en una familia es la ayuda a otros, ¿no? No solo la ayuda entre nosotros. Y entonces hay casas hogares, muchos lugares e instituciones que se quedaron desprovistos de, de, de recursos para su propio funcionamiento. Me parece que el que adoptemos o una familia o una pequeña institución con lo poquito que se pueda hacer por ellos, da un sentido de unidad y de protección a otros que termina también por protegernos a nosotros. Pues trazar una ruta de trabajo en torno a esta causa, definir tareas y responsabilidades, hacer partícipe a todos los miembros con pequeñas o grandes tareas con relación a esto. Dialogar ampliamente sobre las experiencias vividas tanto en la pandemia, que estos son momentos en los que podemos utilizar sobre todo las horas de la comida, intentar que las horas de la comida no queden como diferidas, ¿no? Yo no puedo esta hora, yo ceno solo, ¿no? Sino de verdad hacer un esfuerzo sobrehumano por tener un solo horario para las comidas, sumar a otros, construir redes de solidaridad con otras familias, estimular la creatividad para que los hijos promuevan sus propias iniciativas de ayuda a los demás. Les aseguro que todo esto va generando una sensación no solo de cohesión familiar, sino también de protección a otros. Y bueno, pues por último, ¿no? Hacer la reflexión que para formar para la solidaridad y el compromiso, comenzando por la propia protección que los padres necesitamos brindarle a los nuestros, pues presupone una virtud fundamental que es la de la esperanza y que corresponde a la búsqueda y realización del bien común, comenzando por el hogar. En estos pequeños gestos de amabilidad, de respeto, de cordialidad, que probablemente hemos ido perdiendo por el desgaste del trato constante, de estar al interior de una casa envueltos en una rutina que nos asfixia, puede ya habernos dejado una sensación de desgaste profundo en lo emocional. Pero bueno, mi reflexión iría en el sentido de volvernos a esperanzar, volver a activar esta búsqueda del bien común, comenzando entre los nuestros, para que justo sea esta esperanza la que nos haga salir de nosotros mismos y mirar a nuestro alrededor. Pues agradecerles infinitamente este espacio de reflexión y bueno, pues desear que toda la jornada de la familia, la 9ª jornada de la familia, marche con profundos frutos y quedo de ustedes, ¿no? A su disposición. Mi nombre es Elena Naya, directora de Marca Familia y bueno, nada, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram y seguir el material que ahí subimos conferencias y talleres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, por tus valiosos aportes a las acciones concretas que has compartido con nosotros para escuchar y acompañar la vulnerabilidad en la familia.
Como bien nos sugiere Elena Naya, pues hay que continuar valorando la trascendencia de la familia como el primer espacio para vivir la solidaridad. El timón de la sociedad, como decía, que acompañamos en un proceso de aceptación, elección y actuación, siempre con un sentido de esperanza. A continuación, otra participación que estoy seguro será igualmente enriquecedora, y pues ahora desde la perspectiva espiritual. Tengo el honor de presentar al presbítero Gabriel Meneses Arce, de la Sociedad Clerical de Vida Apostólica Cruzados de Cristo Rey, y capellán de la UPAEP, egresado también de nuestra universidad en Ingeniería Mecatrónica y Filosofía. Bienvenido, padre. Hola, queridos hermanos, soy el padre Gabriel Meneses, cruzado de Cristo Rey y capellán de la UPAEP, y me han pedido hablarles un poco en estas jornadas de la familia, pues acerca de la importancia del acompañamiento a la familia y aquellas cosas en las cuales la familia puede ser vulnerable. Y en primer lugar, ¿por qué considero que es importante acompañar a la familia más en estos momentos? Bueno, creo que todos aquí sabemos o estamos conscientes de que la familia es la base de la sociedad, es la célula vital de la sociedad. Ahora, si profundizamos en este aspecto, en la importancia de la familia de la sociedad, podremos decir que en este tejido social, si tenemos la institución de la familia sana, fortalecida, unida, tendremos a su vez una sociedad sana, fortalecida, unida. Pero si vamos desmembrando la familia, la debilitamos, la separamos, la destruimos, esto afectará fuertemente a la sociedad. Primero porque será cada vez menor la cantidad de ciudadanos virtuosos, puesto que la familia es un espacio en el cual la virtud se desarrolla con profundidad. Pero también hay una cuestión que es muy importante. Todo ser humano en esa naturaleza sociable requiere un sentido de pertenencia y de alguna forma busca pertenecer a algún espacio, tener relaciones con personas en las cuales tenga intereses en comunes y que de alguna forma se sienta aceptado, y de ahí poder tener una felicidad. Si se destruye la familia y entonces esas relaciones interpersonales básicas han sido quitadas a los individuos, pues va a buscar grupos de pertenencia que quizás no sean adecuados. E incluso algunos gobiernos que buscan imponer ideologías y en ese sentido poder manipular al ser humano, poder utilizarlo a su conveniencia, pues sabe que al no tener fortalecida la pertenencia en la familia, pues será vulnerable a pertenecer a grupos políticos con distintas ideologías por medio de los cuales puedan ser controlados y que de alguna forma se vuelve fuerza política para los intereses de algunas personas que buscan beneficiarse haciendo daño a la sociedad. Por eso es que las distintas instancias que buscan el bien de la familia deben tener una cercanía a ella. Y entonces, en este sentido, la iglesia, por ejemplo, que pues digamos es el área que a mí me compete, tiene una responsabilidad importantísima acompañando espiritualmente a la familia. Pero también las distintas instituciones, como por ejemplo organizaciones de la sociedad civil que se dedican al cuidado, promoción, difusión y fortalecimiento de la familia. Por ejemplo, también las universidades o las distintas instituciones educativas que trabajan, estudian, de alguna forma van generando material que puede ser de ayuda para que la familia pueda salir adelante en distintos ámbitos, en las cuestiones, por ejemplo, de salud, en las cuestiones, por ejemplo, también de un equilibrio psicológico de cada uno de los miembros de la familia, en las cuestiones del deber y el trabajo que se va haciendo dentro de la sociedad, en las cuestiones de política. En fin, hoy la familia vive muchos retos y muy difíciles. Por consiguiente, se necesita que tanto los miembros de la familia, pero también aquellas personas que se dedican a acompañarla, tengan una mayor preparación. Ahora, si vamos a platicar acerca de qué realidades de vulnerabilidad, vive la familia, yo quisiera comenzar por lo más importante que atender,
y que debemos siempre tener en cuenta. Cuando el Papa Benedicto, bueno, en ese entonces, el cardenal Joseph Ratzinger, escribe un documento hablando acerca de la teología de la liberación, dice que la raíz de todos los males que hay en la sociedad es el pecado. Por consiguiente, si nosotros atendemos solo las realidades laterales que hay alrededor de la familia, solo ciertas realidades políticas, digamos que el problema va a seguir. ¿Por qué? Porque el pecado sigue. Pero si nosotros nos damos cuenta que la raíz de todos los males que hay en la sociedad y por consiguiente que atacan a la familia es el pecado, nos daremos cuenta que lo principal que debemos hacer es fortalecer la vida espiritual y la vida de gracia en la familia para que tenga los elementos para salir triunfante ante las diversas tentaciones que están viviendo. En ese sentido implica un trabajo conjunto, iglesia-familias, tanto de parte de nosotros como pastores y de la institución misma de la iglesia, es decir, las arquidiócesis, las diócesis, con sus distintas dimensiones, buscar los espacios adecuados para acompañar a las familias, tanto aquellas que sufren dificultades, fragmentaciones, distintos problemas en su interior o también cuestiones que aquejan exteriormente y que afectan a la familia. Es importante que nosotros como sacerdotes tengamos siempre la disposición del sacramento de la reconciliación para todos los miembros de la familia, de la disposición de brindar la Eucaristía, incluso en estos medios de pandemia, poder aprovechar todos los espacios que son adecuados para que la familia pueda recibir la gracia en la Eucaristía. Junto con eso, la dirección espiritual, la guía ante las distintas dificultades a los miembros de la familia. Y en ese sentido, pues todos aquellos, por ejemplo, cursos, acompañamientos, pláticas, retiros, tanto que dan distintas instituciones religiosas, pero también la pastoral familiar. Es importante ayudar y tener una buena difusión para que las familias sepan, conozcan cuáles son aquellas opciones que tienen para poder conocer, formarse y fortalecerse en ese sentido. Ahora, otro de los elementos que aqueja a la familia, digo, en sí son muchos los que podríamos hablar, pero yo quisiera, además de este que ya platiqué, hablar de otros dos. El segundo del que quiero platicarles, pues es toda la cuestión de la moral conyugal. Es importante tener claro que el acto conyugal dentro del matrimonio es algo bueno, es algo santo. Este acto hace partícipe a la pareja de la creación de Dios, pues por medio de este acto vivido con amor, eh, los cónyuges, papá y mamá, disponen esta dimensión material en la cual Dios creará e infundirá el alma de un nuevo ser humano. Es una participación con la divinidad muy profunda la que tiene la familia. Y es cierto que hoy en día, en aquella contracultura de la muerte que denunciaron fuertemente San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, busca hacer daño y destruir todo aquello que vaya relacionado con la fecundidad. Entonces vemos que la contracultura de la muerte busca la infecundidad, los anticonceptivos, poner una barrera a la fecundidad, el aborto, pues destruir aquel ser que ya ha sido fecundado, pero que no se le permite su nacimiento. Y de alguna forma, por ejemplo, hay alrededor de esto muchas otras cuestiones que pueden hacer daño. Por ejemplo, la fecundación in vitro, en el cual se rompe esta unión profunda de la pareja como la fuente que genera una nueva vida como producto del amor. Y entonces es interesante que se busca disociar la fecundidad del acto conyugal. Entonces es interesante, queremos acto conyugal sin fecundidad y fecundidad sin acto conyugal. Entonces se disocia y se hace de lado esta unión intrínseca que tiene que haber en estos dos elementos, dañando fuertemente a la familia. Entonces, es cierto que sí, la familia va a estar aquejada por muchas tentaciones en el orden a la fecundidad,
De hecho, es triste cómo distintos organismos internacionales o gobiernos atacan fuertemente la fecundidad. Hay acérrimos ataques, infundir miedo a las parejas para que hagan cada vez más escasa la fecundidad que hay en la familia. Y entonces esto va destruyendo el vínculo familiar, va destruyendo esta finalidad tan grande. Ahora es cierto que hay momentos en los cuales las decisiones no son fáciles. Claro que sí, no son fáciles. Por eso yo digo, hay tres cosas que tienen que estar siempre presentes en estas decisiones de moral conyugal, de fecundidad. Uno, la vida de gracia. Queridos matrimonios, cuando haya que tomar decisiones de la fecundidad, es muy importante la vida de oración juntos, como familia, como matrimonios, para tomar la decisión adecuada. Junto con eso, conocer bien la doctrina de la iglesia. A ver, ¿qué me dice la doctrina de la iglesia sobre este tema? Y en este sentido les voy a leer algunos documentos que pueden ayudarles. Por ejemplo, tenemos la encíclica Casti Connubii de Pío XI, es de 1930. Tenemos, por ejemplo, la encíclica Humane Vitae de Pablo VI, que habla mucho sobre la moral conyugal. Tenemos también, por ejemplo, la exhortación apostólica Familiares Consorcio de San Juan Pablo II. Tenemos también, por ejemplo, la Carta a las Familias Gratissimam Sane. Tenemos la Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, todo ese tema de la vida. Tenemos también la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que también dedica un espacio especial a los temas de familia, y junto con eso el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo diría sobre todo lo que va relacionado con los 10 mandamientos, que es todo el tratado de moral. Pueden ser cuestiones de ayuda. Entonces, primero, oración, vida de gracia. En segundo, conocimiento de la doctrina. Y tercero, conocimiento científico. Hay que conocer lo que dice la ciencia sobre estos temas y dejarnos asesorar por personas que conozcan sobre ciencia, sobre medicina, que sean éticos, que compartan nuestros principios, que compartan nuestra fe y que nos puedan ayudar a tomar una decisión correcta sin caer en la imprudencia. Dejar algo en manos de Dios no es permanecer pasivo. Claro, hay que ponernos en manos de Dios, pero hacer lo que esté en nuestras manos para que con esto que hagamos Dios nos ayude a tomar la mejor decisión. Y finalmente, el tema de la sexualidad. Hoy, tristemente, con tantas ideologías, sobre todo la ideología de género, hace mucho daño al ser humano porque lo fragmenta. El ser humano en esta constitución corpóreo-espiritual, primero con el materialismo se dice que el ser humano es solo cuerpo, pero con la revolución sexual se dice que el ser humano es solo sexualidad, pero mal entendido. No esa configuración que tiene el hombre y la mujer para un amor fecundo, sino solo la genitalidad, pero la genitalidad haciendo de lado la fecundidad, sino solamente el placer. Entonces, tristemente, la ideología de género quiere plantearnos, el ser humano se identifica con su sentir placer. Y eso es una reducción muy fuerte del ser humano. Por eso es muy importante en la familia conocer sobre sexualidad, conocer sobre la naturaleza del ser humano y saber las necesidades que tienen, sobre todo los hijos. Hoy en día se da mucho en seminarios, escuelas, que los jóvenes vienen cada vez con más heridas emocionales. Hay más necesidad de ayuda en lo emocional. ¿Por qué? Porque en la familia muchas veces no se ha dado aquella necesidad afectiva que tienen que cubrir. Entonces es muy importante, primero, fomentar mucho la castidad, tan mal vista por el mundo. Es indispensable la castidad, amar con la sexualidad, es lo que nos permite la castidad. Es importante reconocer el ser humano, esa naturaleza que tiene, sexuada, varón, mujer, sus características propias, porque de alguna forma requieren la formación, algo adecuado para que pueda crecer íntegramente. Entonces, en este sentido, papá y mamá tienen que estar ambos presentes y ser ayuda en el crecimiento del hijo, de los hijos, sea varón, sea mujer, porque hay un referente que se identifica. De alguna forma, el hijo aprende sobre la virilidad con papá, pero también aprende mucho en su configuración como varón en el trato con el sexo complementario con mamá. Y de la misma forma, la mujer requiere de mamá esa configuración, pero también de papá en ese trato y los hace crecer de manera integral. Yo les diría, ya para terminar, hay que hablar de sexualidad con los hijos, pero de una sexualidad correcta, enfocada al amor fecundo, enfocada al respeto, enfocada al cuidado.
Y por favor, no hagamos de lado el afecto en la familia. Yo le digo a los papás, abracen a sus hijos, abracen a sus hijas. Es protegerlos. Cada abrazo que no les den, van a buscarlo con alguien que quizás no las ama, que quizás no los ama, y les hará daño. Pero cada abrazo que les des, no va a tener que buscarlo porque está lleno de ese afecto que necesita. Pues queridos hermanos, espero que esta plática les haya sido de ayuda y pues estamos en manos de Dios. Que todos estos elementos sobre la familia nos sean de utilidad para poder tener un encuentro profundo con Dios y poder tener una sociedad sana, con familias sólidas que cumplan su finalidad de ser fuente de buenos ciudadanos en orden al bien común. Dios los bendiga. Viva Cristo Rey. Muchísimas gracias, Padre Gabriel, por sus palabras, por dejarnos claro que pues, es en la familia el lugar en donde la virtud se desarrolla con profundidad y bueno, la necesidad de fortalecer la vida espiritual y la vida de gracia en nuestras familias. Le agradecemos mucho su participación. Y pues bien, ahora nuestra cuarta y última panelista es la maestra Jacqueline Louvier. Jacqueline está casada con Daniel Guevara, tiene 2 hijos, Daniel y Ana Isabel. Es licenciada en pedagogía, tiene una maestría en ciencias de la educación familiar, tiene un diplomado en tanatología integrativa, otro diplomado en psicotrauma y estrategias psicoterapéuticas, tienen un diplomado en resiliencia familiar por el Instituto Juan Pablo II en la Anáhuac, Puebla, tiene formación en el método Billing, Creighton y sintotérmico, en ética matrimonial, tanatología, inteligencia emocional, tiene formación como acompañante en el proyecto de intervención educativa Up2You y en logoterapia. Actualmente es consultora familiar independiente, fue coordinadora del área de adopciones en BIFAC Puebla hasta el 2016 y es conferencista en foro, talleres y varios cursos. Muchísimas gracias, Jackie, por estar aquí y bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Louvier y me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy en este panel dentro de la 9ª Jornada de la Familia del Cephas-UPAEP. El día de hoy en este panel vamos a platicar un poquito sobre cómo acompañar y escuchar la vulnerabilidad de la familia. Es un tema muy actual y pues bueno, en el panel estaremos varias personas, especialistas, algunos de ellos, en este acompañamiento de la familia. Bueno, vamos a comenzar con una breve introducción sobre lo que es acompañar y escuchar esta vulnerabilidad. En primer lugar, pues bueno, hay 4 preguntas que son como la columna vertebral de este panel, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de acompañar a la familia? La segunda pregunta, ¿qué realidades de vulnerabilidad vive la familia en este momento? La tercera pregunta, ¿cómo podemos ayudar a la familia ante esta vulnerabilidad? Y por último, ¿cómo contribuir a relaciones familiares sanas y humanizadoras? A mí me gustaría que durante el panel ustedes puedan ir nuevamente sobre ellas para irse replanteando, ¿no?, la manera de tener un criterio sobre cada uno de estos aspectos del acompañamiento. Al final, yo también a mí me gustaría dar mis respuestas, pero este es un ejercicio, ¿no?, como para irlo entre todos respondiendo, desde la reflexión de tu propia realidad, de tu propia experiencia familiar. Bueno, pues en primer lugar, todos sabemos que la familia es el lugar de escucha, amor y acompañamiento incondicional para cada uno de los miembros que conforman la familia. O por lo menos así debería de ser, ¿no? Este amor incondicional que viene muy de la mano de amar a la persona independientemente de sus resultados o de sus características físicas, de sus logros académicos, etcétera, etcétera. Es un lugar donde verdaderamente se puede vivir, ¿no?, el amor incondicional. En este entorno de amor incondicional,
La familia entonces, pues es un lugar en el que la familia puede vivir el acompañamiento a cada uno de sus miembros, pero al mismo tiempo también a otras familias, ¿no? Sabemos que cada familia es única y irrepetible, así como cada uno de nosotros somos únicos, la familia está conformada por personas, ¿no? Y en eso entendemos también que cada una de ellas tiene su propia, pues, vulnerabilidad, debilidad, problemas, retos, ilusiones, metas, temperamentos. De aquí que, pues, observando a detalle, entendemos, ¿no? Este significado de cómo es el proyecto de vida personal, pero al mismo tiempo este proyecto de vida familiar. En esta situación, ¿no? Que estamos viviendo ahorita la analizaremos más de fondo, pero también esto ha hecho que haya retos particulares, ¿no? Dentro de las dificultades que estamos viviendo en el momento actual. De ahí, fíjense bien, de este crecimiento, ¿no? De este desarrollo evolutivo de cada una de los miembros de las familias, se desprende una gran necesidad, en primer lugar, de acompañamiento en ese sentido, que es el crecimiento de cada una de sus miembros en esa singularidad, en ese momento de vida, requiere un acompañamiento para que cada uno crezca y esté en su plenitud y su felicidad, ¿no? Que pues es el fin último de cada uno de nosotros y como familias también, ¿no? Esta plenitud y esta llegar a esta felicidad. En este sentido, por ejemplo, tenemos dentro del acompañamiento, lo vamos a ir platicando, pero diferentes profesionales que se dedican así propiamente al acompañamiento y la ayuda de las familias. Y en este caso concreto podríamos pensar, ¿no? En la orientación familiar, ¿no? En la consultoría familiar, que ayuda en esta parte educativa a que las personas vayan creciendo, ya sea uno solo de sus miembros o toda la familia que requiera un proceso de acompañamiento muy particular. Bueno, muy bien. Toda familia en algún momento atraviesa crisis, ¿no? Lo sabemos. Puede haber crisis de todo tipo, pero sí hay que revisar, ¿no? El concepto de crisis. Crisis es siempre oportunidad, oportunidad de cambio. Las crisis pueden venir, pues, por el momento evolutivo, ¿no? Que atraviesa la familia, que puede ser desde recién casados, después la llegada del primer hijo, la adaptación que esto conlleva, después parece que viene una etapa de mucha calma, ¿no? Pero también mucha actividad, entonces también el poder mediar este tipo de actividades que requieren los niños en edad preescolar y escolar especialmente. Después viene otro momento que es complejo, que es la adolescencia, más adelante el nido vacío, la etapa de jubilación, la llegada de los nietos, puede ser también la viudez, que también es un momento muy complicado, la vejez de los propios padres, cómo los cónyuges también se tienen que adaptar a estas necesidades ahora de los padres de ambos, también la situación de separación, el abandono de alguno de los cónyuges, la situación de monoparentalidad en las familias, todo eso también da pie a situaciones muy particulares y concretas en las cuales se requiere de un acompañamiento. Hay también crisis que vienen de situaciones, como dice aquí, que están fuera de nuestro control, ¿no? Lo que estamos viviendo, que es la pandemia, también es una situación que no ha estado en nuestro control y son crisis que vienen desde afuera. Enfermedades, problemas económicos, como dice aquí, accidentes, también cuestiones de la misma naturaleza, ¿no? Cuánta gente que de pronto se queda sin su vivienda, sin su medio para subsistir, por desastres naturales, en fin, como seres humanos en esta misma vulnerabilidad y debilidad, estamos expuestos a situaciones así, situaciones que también ameritan el acompañamiento de otros hacia nosotros mismos, de una forma, ahora platicaremos un poco de este acompañamiento, pero pues bueno, siempre estamos en esta situación de, al ser seres humanos, de vulnerabilidad y como familias, ¿no? Otro tipo de
Crisis que se presentan son, por ejemplo, la violencia intrafamiliar y social, que de hecho ahora también durante la pandemia esto ha aumentado, ¿no? Significativamente. El secularismo, ¿no? Cómo se vive ahora, ¿no? Como si Dios no existiera. El relativismo, que también tanto está afectando a las decisiones de las familias jóvenes. Desesperanza, que es algo que todos podemos caer en este momento. La falta de encuentro. Ahora hemos tenido oportunidad con la misma pandemia de tener más encuentro, pero aún así, que sea un verdadero encuentro. El individualismo, ¿no? Crisis emocionales, hijos que rechazan los valores dados por la familia a través de generaciones. Creo que esto es algo a lo que duele mucho, la verdad es que duele, y pues lo estamos viendo muy cerca, ¿no? Esto también es un tema que viene muy vinculado con esta sociedad de bienestar, esta sociedad hedonista en la que estamos viviendo, ¿no? Y qué decir, ¿no? De los ataques a la vida. Todos estamos conscientes de que en cada una de nuestras sociedades y también a nivel familiar uno escucha criterios, ¿no? Que muchas veces van en contra de la vida. Todas estas son oportunidades que tenemos, estas crisis de crecimiento, ¿no? Es un poco, ¿no? Porque aparte también en la situación actual estamos ante un escenario que no habíamos tenido. Antes tal vez uno de los miembros de la familia requería de algún tipo de apoyo y acompañamiento por una situación particular. Podríamos decir que había una red de apoyo, ¿no? En otras familias o aún en los demás miembros de la familia. Pero pues bueno, ahora entendemos que no hay familia que no esté atravesando alguna crisis y podríamos llegar a pensar, pues, ¿a dónde vamos, no? Mi vecino, mi amigo, mi familia extensa, o sea, todos estamos ahorita metidos en una situación de dificultad, podríamos decir. Y eso nos podría bajar a todos un poco el estado de ánimo, pero no, hay que revisar, ¿no? Y entender que hay algo más allá, ¿no? Que tenemos esta situación sí compleja por todo este escenario de crisis que hemos visto, pero también es una realidad que la esperanza nos ayuda a tener otra óptica, ¿no? Y justamente hay que ver la oportunidad que está escondida dentro de la dificultad, ¿no? Justo verlo así, como un cambio, como un crecimiento, es una oportunidad, ¿no? Yo así le digo que es como un diamante escondido entre cenizas, que de momento lo vemos como si fuera un trozo de carbón y que decimos, es que esto, ¿para qué me va a servir? O sea, ya quisiera yo ya no tenerlo frente a mis ojos, esta realidad. Y si nos detenemos a observar, nos vamos a dar cuenta que es un diamante, ¿no? Y que hay que aprovechar. Es una oportunidad magnífica para crecer, como dice aquí, en fe, amor, confianza. Vamos a atravesar estos tiempos difíciles, nos vamos a ver para atrás y vamos a decir, ¿qué hicimos en ese momento con esta oportunidad? Para ello, muchas veces requiere la familia también el acompañamiento, porque en más de una ocasión es difícil verlo desde dentro así. Entonces, por eso también se requiere la escucha y el acompañamiento en la familia. Justo es esto, encontrarle sentido a los momentos de desierto, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, la logoterapia nos habla mucho de encontrar sentido. Sabemos también que, pues, el Papa también, por ejemplo, nos ha hablado, ahorita vamos a leer unas frases que él nos ha dicho en estos momentos de desierto y de dificultad, pero también se vuelve aquí un nuevo reto, ¿no? Desde el punto en el que tú estés, ya sea como profesional que acompaña a la familia, o un poco una profesión que a lo mejor no sea directa, pero que también tenga que ver, ¿no? Con la ayuda a las familias, creo que es un llamado fuerte. Empezando por tu propia realidad y tu propia familia. Sabemos que hay que educar en resiliencia. Esta imagen me gusta mucho, esta florecita, ¿no? Que está creciendo en medio de la nada, contra toda esperanza, podríamos decir. Y
pues se habla mucho de esta educación en la resiliencia, y la educación en resiliencia viene a ser una educación desde la familia hacia los miembros para poderla expandir, ¿no? Pero también a nivel espiritual, esta situación de, pues, de dificultad, este diamante entre cenizas, se nos vuelve una oportunidad de conversión, ¿no? Y creo que podríamos salir fortalecidos y con mucha paz, pero sobre todo hay que verlo con estos ojos, ¿no? Con ojos de no quedarnos solamente en la temporalidad, sino poderle dar una mirada sobrenatural a lo que estamos también viviendo. Esto que nosotros, volvemos al punto, lo asumimos en la vida real, en nuestra vida, nuestra propia vida personal, hay que ayudar a los demás a poderla ver con esos ojos. Justo el Papa no sé si recuerdan, en la Semana Santa pasada y un poquito antes, cuando fue esta liturgia penitencia, esta jornada de penitencia, donde se dio la bendición Urbi et Orbi de forma extraordinaria en esta plaza de San Pedro toda vacía, impactante. El Papa nos dijo algunas frases que yo quisiera retomar. En primer lugar, nos dice, lo voy a leer textual para que no se me vaya ninguna de sus frases que me parecen súper importantes. Yo aquí retomé algunas, con algunas de las palabras clave, las quise remarcar, pero bueno, dice el Papa Francisco, el pasado 12 de abril del 2020, haciendo referencia a la situación de pandemia. La gran familia humana está atravesando una dura prueba, y este no es el tiempo para escuchar las siguientes palabras: indiferencia, egoísmo, división y olvido. Y el pasado 27 de marzo, en la homilía de bendición extraordinaria Urbi et Orbi, desde la plaza de San Pedro, un papa orante, en una plaza vacía de gente y en una actitud de penitencia, nos hacía reflexionar con las siguientes palabras. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. El Papa, retomando el texto de su homilía del 27 de marzo, nos habla de tempestad. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, proyectos, rutinas y prioridades. Como habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad, y pone al descubierto todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Esta necesaria inmunidad, ¿no? Más allá de la del virus. En este sentido, remar juntos es un llamado a remar juntos, sí, a nivel internacional, pero sobre todo es un remar juntos dentro de nuestras familias y hacia las demás familias. Es de suma importancia también educar a las familias, acompañarse y acompañar a otros. El Papa habla de cultura del encuentro y cultura del cuidado. Para esto se requiere una verdadera comunicación de corazón a corazón, evitando el aislamiento de alguno miembro de nuestras familias o del aislamiento de familias completas, que es un poco el riesgo que estamos ahora corriendo. Hablemos también de acompañar en el dolor, el sufrimiento y la muerte, y en todos esos procesos que conllevan pérdida y duelo. Acompañar en la vivencia de la fe, también de la formación de la fe en la familia, también es verdaderamente importante. Y sobre todo, y con esto quiero cerrar, es importante pedir ayuda, saber pedir ayuda. Hay cosas que salen de nuestro control, hay que pedir ayuda a otros amigos, a otras familias y a los profesionales que nos la pueden dar. Y por último, quiero cerrar con esta frase de Su Santidad Juan Pablo II, que habla sobre este llamado a la familia, ¿no? Familia, sé lo que eres. Y hay familias que no pueden por sus propias fuerzas, ¿no? Y saber pedir ayuda, esto, como decíamos, es importante. Y darnos cuenta que el caer y el pedir ayuda para ser levantado es parte de nuestra naturaleza. Saber reflexionar, discernir, recapacitar, retomar el rumbo y estar en binomio de dar y pedir ayuda, para que la familia
pueda responder a esta invitación. Familia, sé lo que eres. Pues bueno, esa es toda mi aportación. Yo espero que con estos pequeños comentarios y junto con los demás panelistas podemos ir respondiendo a estas preguntas del inicio. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Jacqueline Louvier, por tus palabras y por acompañarnos en este panel. Pues hemos llegado al final de nuestro panel. ¿Cómo ves, Cristi? Bien, Carlos, pues sí, la verdad es que agradecemos a todos nuestros panelistas. Después de escucharlos, pues creo que nos llevamos una gran tarea, pero sobre todo grandes enseñanzas, ¿no? De estar conscientes de la oportunidad que tenemos de acompañar, de escuchar la vulnerabilidad de la familia, la importancia de, pues, de respetar, de no imponer, de siempre confiar en el otro. Y pues bueno, indiscutiblemente agradecer a todas las personas que alguna vez nos han escuchado y a quien hemos tenido el privilegio de escuchar, y de pues tener claro que un buen acompañamiento en una situación adversa pues puede ser la diferencia en una persona, ¿no? En cómo lo viva y en cómo lo signifique. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por todos sus enseñanzas, sus comentarios, y creo que ha sido de gran enseñanza todo esto que hemos escuchado esta tarde. Muchísimas gracias. Coincido, Cristi, que ha sido una experiencia pues muy enriquecedora este panel en el marco de nuestras 9ª jornadas de la familia que seguiremos disfrutando, y pues no queda más que agradecer a todos y cada uno de nuestros panelistas y a cada uno de ustedes que han participado hasta aquí, que también han escuchado y acompañado, y seguramente para ponerlo en práctica para un sentido solidario con el otro. Pues muchas gracias y hasta pronto. Conferencistas del día y a cada uno de ustedes que siguen participando y disfrutando de estas 9ª jornadas de la familia. Y llegando a su fin este segundo día de actividades, solo queda decir gracias y hasta mañana.